Hola a todos, una vez más, Fernando Gil Sanguinetti dándote la bienvenida a este podcast que le hemos llamado Trascendiendo con Fer. Este ya es el episodio número 5 de nuestra primera temporada, que le hemos llamado La presencia humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para trascender. En este quinto episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante, las emociones y su impacto en nuestras vidas. Y sé que les va a interesar muchísimo y sobre todo les va a hacer reflexionar. En episodios anteriores les comenté algo que ya es de común acuerdo entre todos los científicos y que además ha sido socializado entre la mayoría de seres humanos. Se llama, la ley de la conservación de la energía, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. También mencioné que cuando hacemos un análisis de nuestros cuerpos, descubrimos que está compuesto de órganos, estos de tejidos, estos de moléculas, estos de átomos, estos de partículas subatómicas, y estas se reducen a protones, fotones, electrones, quarks o quantums, o sea, energía pura. La materia, aquello concreto, no es sino energía, pero expresada de una manera diferente. Cuando examinamos cualquier otro elemento material, por ejemplo una piedra, un árbol, el aire, el fuego, la tierra, encontramos exactamente lo mismo. Entonces, lo que los científicos nos están diciendo es que todo lo que existe en el universo es pura energía. Partículas subatómicas compuestas de protones, electrones, fotones, quantums, de allí que se llame física cuántica. También se ha demostrado que la energía tiene una vibración y un sonido. De allí que cuando estamos frente a personas que no conocemos, pero podrían tener un parecido a alguien que conocíamos, decimos, esa persona me suena, o no, para nada, esa persona no me suena. Nuestra energía se conecta con la energía del otro, como que escaneamos nuestra energía. Si hay resonancia, fíjate, resonar, o sea que suena, o sea sonido, ¿no? Vemos si es que hay resonancia con esa persona, y al descubrir que no hay información, o sea, no recibimos información que efectivamente sonamos similar, decimos, no, a esa persona no la conozco. De la misma manera, solemos tener también expresiones cuando vemos a una persona que no nos gusta, que no nos cae bien, o por ejemplo que creemos que no es una buena persona. ¿Qué decimos? Decimos, esa persona tiene malas vibras. O sea, que vibra energéticamente de una manera particular. Entonces, cuando tenemos una persona cercana que está con algún malestar, alguna enfermedad, ¿qué le pedimos a nuestros amigos? Por favor, mándale tus buenas vibras. O sea, que le mandemos nuestras buenas energías. Más aún, cuando pensamos en la nada, como por ejemplo que, entre un objeto material y entre otro no hay nada, entre tú y yo, ¿qué hay? No hay nada. Profundizamos y descubrimos que no existe la nada. Está llena de las mismas partículas subatómicas imperceptibles para nuestros sentidos, pero ahí están. Una manera de probar, por decir algo, ¿ya? De demostrar que no existe la nada, es entender cómo la imagen satelital de nuestro televisor se proyecta, vemos la imagen, o cómo un teléfono celular o móvil puede recibir una llamada de alguien tan lejano como al otro lado del planeta, Australia, por ejemplo, y podemos hablar con otra persona a través del celular, del móvil. ¿Cómo funciona? O sea, ¿por dónde circula esa información, mi voz, etcétera? Pues usan los quantums, los teléfonos celulares usan los quantums que hay entre un objeto material y otro. Eso ya lo explican con claridad la física cuántica y otras ciencias. O sea,
hay una infinidad de protones, fotones, electrones, etc. en todo, absolutamente todo lo que nos rodea, lo percibamos o no. Entonces, cuando llamas de tu teléfono móvil o celular a otro, los números telefónicos tuyo y del otro tienen un código que hace que ambos equipos seleccionen de todas las partículas subatómicas que hay, aquellas que entrelazan ambos celulares por el número de celular, el código, la empresa proveedora, etc. O sea, van escogiendo uno a uno esos protones que hay entre mi teléfono móvil celular y el tuyo, hasta que la llamada y en la misma secuencia las voces se entrelacen. Déjame presentarte un caso. Estos casos son como alucinantes realmente. Una vez hicieron un experimento con unas personas que habían vivido la experiencia del holocausto. O sea, ¿se imaginan eso? Los llevaron a un laboratorio y les pidieron que dejaran una muestra de saliva. Entonces fueron todos estos señores y algunos bastante mayorcitos, se acercaron al laboratorio y dejaron una muestra de saliva. En el laboratorio midieron el pH de la muestra y tenía un valor, por ejemplo, XXX, ¿de acuerdo? De allí se los llevaron a todos estos señores y señoras a una sala de conferencias a unos 200 metros del laboratorio, donde les pidieron que contaran sus experiencias en el Holocausto. Ya se imaginan lo que sucedió. Gritos de rabia, de miedo, de tristeza, llantos de desesperación, o sea, todo un cúmulo de emociones. Inmediatamente después de esta experiencia, toda esta catarsis, les pidieron una nueva muestra de saliva. Hicieron la medición en el laboratorio del pH de esta muestra y resultó ser, por decir, YYY. Cuando hicieron una nueva medición a la antigua muestra, a la primera, antes de ir a la sala de conferencias, descubren que la primera muestra, la antigua, se había convertido en YYYY. ¿Me estás entendiendo? Empezaron con X, se fueron a la sala de conferencias y era allí, y la otra era X. Cuando regresaron, la que era X se convirtió en Y. Conclusión, las muestras de saliva estaban comunicadas. ¿No es alucinante? Estudios científicos como estos hay montones. Quiere decir que entre una saliva y la otra habían protones, fotones, electrones que se comunicaban, compartían información. Como este caso, como decía, se han hecho infinidad de otros estudios que ratificaron los descubrimientos del científico John Bell, que se peleaba cada rato con Einstein porque quería refutarle una de las hipótesis que tenía este. Entonces John Bell diseñó un algoritmo para demostrar la física cuántica y el fenómeno del entrelazamiento. Bell, que refutó totalmente a Einstein, lo dejaba ya medio loco, estuvieron como, 60 años peleándose, sugirió separar dos partículas miles de kilómetros de distancia y comprobar que sus estados eran capaces de influirse pese a la distancia y de forma simultánea, sin necesidad de que haya algo en su entorno que las haga mutar. ¿Me escuchaste? Lo comprobó científicamente. Te dejo aquí la tarea de seguir indagando y descubriendo más experimentos en esta misma línea. Sin ir muy lejos, lo bastante probable que tú o alguien cercano a ti haya, haciendo el deporte o alguna mala maniobra, haberse hecho daño muscularmente, ¿no? La ciática, una contractura muscular, etc. Pensemos en las terapias como el biomagnetismo, el reiki, el tai chi, la bioresonancia, la acupuntura y muchas de esas que son usadas en centros de recuperación física. Como digo, para esas contracturas musculares, lesiones de tendones, hueso, etc. Todas estas son muestras justamente de lo que dice John Bell de la física cuántica y de cómo a través de la energía
se puede curar a alguien. Y cuando nos sometemos a estas pruebas de recuperación física, terapias físicas, ni siquiera cuestionamos su eficacia. Más aún, si algún terapeuta no tiene eso, nos vamos donde el que sí lo tiene, porque en algún momento hemos sentido el impacto de todos esos equipos que utilizando energía, biomagnetismo, sonido, luz, etcétera, nos han terminado curando de alguna dolencia física. También ha sido demostrado que los pensamientos y las emociones son energía. El experimento de la doble rendija, te invito a que lo busques en YouTube, sentenció que el observador influía en la realidad, o sea, la co-creaba con su solo pensar. Ya lo dijimos anteriormente, cuidado con lo que piensas porque lo materializarás. Hoy por hoy existe la certeza de que los pensamientos son energía, lo mismo que ocurre con las emociones. Más aún, los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. ¿Por qué del cuerpo? Por la necesidad de sobrevivencia. Si existe una incoherencia entre lo que piensas y lo que sientes, el campo cuántico responderá a tus emociones, no a tu pensamiento. Por eso, muchas personas ya saben cuál es el secreto. ¿Recuerdan el libro? Se hizo famosísimo el libro del secreto. ¿Y cuál era el secreto que tenía el libro? Decían, la ley de la atracción. O sea, que los pensamientos mueven montañas. Y ponían el caso 1, el caso 2 del hombre que quiso tener la casa, escribir el libro. O sea, todos estos casos. Y es probable que tú hayas leído el libro del secreto, que sepas en qué consiste la ley de la atracción. Sin embargo, no has transformado tu vida con el solo pensar. ¿Qué pasó? Bueno, justamente por la incoherencia cardíaca, o sea, la incoherencia entre pensamientos y emociones, es que no has conseguido cumplir con el secreto llamado la ley de la atracción, que dice que los pensamientos mueven montañas. Aquí te lo explico. La mente, por ejemplo, te dice, quiero una empresa próspera, grande y no sé qué. Pero tu corazón y tu emoción dice, pero no estoy seguro que me la merezco, no estoy seguro que soy capaz de sacar la empresa adelante. Y entonces cuando existe esa incoherencia, porque tu corazón resuena con esa incapacidad y falta de merecimiento, y hay incoherencia con lo que dice la mente, el campo cuántico responde a tus, puedo usar una palabra peligrosa, adicciones emocionales. O sea, si vives en la desvalorización, te dices una y otra vez, no soy capaz, no me lo merezco, el campo cuántico te dará más experiencias. ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta de cómo crees la realidad? Te dará más experiencias para seguir viviendo en ese estado emocional. Por más que tu mente esté pensando lo contrario. La emoción es el lenguaje del campo cuántico. Y todo se vuelve mucho más poderoso si mente y emoción están alineados. O sea, si esos dos patitas están en coherencia. Retomemos el ejemplo del teléfono móvil o celular. Para que dos equipos celulares se puedan conectar o comunicar, necesitan ambos vibrar y resonar en la misma frecuencia energética. Claro. Porque si no, tú llamarías de tu teléfono celular y contestarían todos los teléfonos celulares que están allí. Pero no es así. Tú llamas a un teléfono celular y obviamente si no te has equivocado en marcar el número, ese teléfono celular es el que va a contestar, el que está vibrando y resonando en la misma frecuencia energética que el que llama, que el tuyo. ¿Me entendiste? Los seres humanos somos energía pura, vibramos y resonamos de una manera particular. Nuestros pensamientos y emociones, que son pura energía, definen cómo vibramos, cómo sonamos y con qué resonamos. De acuerdo a cómo vibramos y resonamos, conectaremos, como si fuéramos un teléfono celular, llamaremos, entre comillas, como si estuviéramos llamando a un teléfono celular, nos comunicaremos
atraeremos a nuestra vida experiencias, relaciones interpersonales, situaciones y circunstancias que tienen que ver con nosotros, con lo que nosotros creamos en nuestra mente, en nuestra emoción, en la coherencia o incoherencia que haya entre ellos. Mucho de lo que somos hoy, en términos de pensamientos o creencias y emociones, vienen de nuestras experiencias del pasado. Recordemos, energía es información, porque tiene grabada una manera de vibrar específica, una manera de sonar, un sonido, un ruido. ¿Producto de qué? De 3 etapas en nuestra vida, que las mencioné anteriormente en el episodio 4. ¿Recuerdas? El transgeneracional, el proyecto sentido y la edad cronológica. Por eso, la realidad que co-creamos hoy en nuestras vidas tiene que ver con toda esa información, con las experiencias relacionadas a nuestro árbol y a nuestro pasado. Hay un instituto en California, se llama el Instituto HeartMath. Heart de corazón, Math de matemáticas. Hace ya muchos años que este instituto estudia las emociones humanas. Han desarrollado dispositivos súper sensibles para medir emociones e intuición. Como las emociones son el lenguaje del cuerpo y cada vez que sentimos algo se traduce en algo que nuestro cuerpo hace, como por ejemplo nuestro corazón late aceleradamente, nos sonrojamos, nos sudan las manos y todo eso y más, todo eso es resultado de una energía que se está generando. Y esos dispositivos están captando esa vibración, ese resonar de sonido. Luego de todas estas investigaciones del Instituto HeartMath, el doctor David Hawkins, médico y psiquiatra, contribuyó desarrollando unos logaritmos para medir la frecuencia o vibración emocional. Desarrolló una tabla que la presentó justamente en su libro que se llama Deja ir, con las emociones más comunes, desde las emociones más densas, pesadas o mal llamadas negativas, a las emociones más sublimes como el amor incondicional, la serenidad, la paz, la iluminación. Descubrió que las más densas tenían una frecuencia muy baja, ¿no? O sea, cuando digo frecuencia muy baja o densas, imagínate las alas de un águila o de un cóndor, ¿no? O sea, gigantescas alas, para moverlas el trabajo que les cuesta. Tú ves cómo las mueve y el esfuerzo que hace para disparar hacia las alturas. Las emociones más sublimes, Hawkins descubrió que tenían una frecuencia más alta. También dijo que la frecuencia de esas emociones vibra y se conecta con frecuencias similares. Esto es, con emociones similares. Una frecuencia muy alta, ¿no?, de vibración, ¿no? Yo la asemejo con la manera como mueve sus alas un colibrí, ¿no?, un picaflor. O sea, cuando está ahí picando un poco de miel de una flor, o sea, está con las alas a toda velocidad. ¿Qué frecuencia, no? O sea, súper violenta. Y cuando tú miras el colibrí, no ves las alas, ves el tambor de su cuerpo, pero no ves las alas de la velocidad a la que va. Y ahí están las frecuencias más altas. Entonces, ¿no?, decíamos, la frecuencia se conecta con frecuencias similares y esas emociones se conectan con emociones similares. Por lo tanto, si vibro en rabia, odio o dolor por acontecimientos de mi pasado, atraeré a mi vida experiencias de rabia, odio y dolor para fortalecer aún más esa adicción emocional de la que hemos hablado anteriormente en otros episodios. Lo que ocurre es que si bien vivo en rabia, miedo o dolor, yo podría tener una energía yin, más femenina. A ver, esto no tiene nada que ver con género, ¿ya? Todos tenemos de yin y yang, seamos hombres o mujeres. Por ejemplo, cuando le hablo con una voz muy aguda a mis gatos, estoy siendo yin. Cuando a mi esposa le toca el claxon a un taxista prepotente, está usando su energía yang. Entonces decía,
Si yo vivo en rabia, miedo, dolor, pero tengo una energía yin más femenina, entonces, ¿no? Esa energía yin que está relacionada con lo femenino, esto es lo invisible, lo silencioso, la fecundidad, el engendramiento de la vida, la nutrición, los comportamientos de cooperación, de compartir, de coexistencia, de inclusión, de ayuda, de solidaridad, de la familia, la fraternidad, la convivencia, la comunidad, todo eso es femenino. Y si se dan cuenta, pues las mujeres tienen esa tendencia, no quieren protagonismo, no todas, pero muchas, ¿no? Pasan como silenciosas, haciendo un súper trabajo, una dedicación por los hijos, por la casa, etc. Nunca piden con recompensas, están allí como cumpliendo con lo que tienen que ser, ¿ok? Entonces, si yo estoy viviendo en la rabia, el odio y el dolor, pero tengo una energía yin más femenina, entonces adoptaré en mis interacciones con otras circunstancias y personas en mi vida, adoptaré una actitud sumisa. Atraeré personas, porque vibro en rabia, miedo y dolor, ¿no? Pero estas personas que atraigo, que también viven en lo mismo que yo vivo, porque frecuencia similar, ¿no? Estas podrían ser de polaridad opuesta. Esto es energía yang. Y yo, viviendo en miedo, odio, dolor, rabia, ¿no? Me conecto con una persona yang, ¿no? Yo yin, vivo en rabia, miedo, dolor. Me conecto con una persona yang, que vive en rabia, miedo, dolor. Pero yo soy sumiso y la otra persona es violenta y agresiva conmigo. La energía yang masculina, que no tiene que ver con el varón, tiene que ver con energía, se caracteriza por la competencia, el antagonismo, la conquista, la apropiación y la defensa del territorio y de la manada. Combaten y eliminan, luchan a muerte, buscan el poder, dominar y controlar, planifican y organizan. Y eso tiene mucho que ver con la energía masculina y con lo que está sucediendo, ¿no? Por la dominación del género masculino en el mundo en general. Entonces vamos a ir recapitulando. Los pensamientos y las emociones son energía. Las emociones vibran, suenan y tienen una frecuencia específica que atrae frecuencias de su misma naturaleza. Si vivo en emociones densas de baja frecuencia, atraeré a mi vida experiencias similares, con el agravante de que si mi energía es polaridad yin o yang, podría atraer mi polaridad opuesta y sufrir o hacer sufrir las consecuencias de dicha polaridad. Como las emociones y los pensamientos o creencias son producto de experiencias del pasado, de mi proyecto sentido, de mi árbol transgeneracional, para yo vibrar diferente, necesito sanar, reparar, trascender. Esto es cambiar mi percepción. Esto es darle otro significado a mis experiencias del pasado y a los acontecimientos de mi vida. Necesito entender los para qué de esas experiencias, no los por qué. Eso no me lleva a ningún sitio. Al hacerlo, al trascender, al darle otro significado, me libero de la energía de esas emociones. Y a partir de ese momento, empiezo a atraer a mi vida experiencias, relaciones y personas de una frecuencia diferente afín con mi nueva manera de vibrar. Cada vez que cambio mi percepción, altero mi vibración emocional a mi favor. Los cambios sucesivos de percepción a lo largo de nuestra vida se llaman proceso de transformación. Al cambiar la información de mi campo energético, impacto en el campo energético transgeneracional, liberando a mis ancestros y a mis descendientes de la dificultad de trascender lo que finalmente yo ya he trascendido por ello. ¿No es esto hermoso? Nos convertimos en ángeles salvadores de nuestro árbol genealógico. Ay, Señor, qué bueno está esto. Las emociones tienen una carga energética. Las emociones densas tienen una carga energética densa.
las emociones contenidas, que no se expresan, que no se liberan, se convierten en enfermedad. De acuerdo a los resultados de las investigaciones científicas del Dr. Hammer, postuladas en las 5 leyes biológicas o en la nueva medicina germánica, el cerebro tiene una parte asignada a operar el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. Y obviamente cuando ese órgano se enferma, la parte del cerebro asignada a ese órgano empieza como a erupcionar, por decir algo. ¿Okay? Entonces, existen relaciones entre enfermedad y partes del cerebro. El Dr. Hammer también descubrió que ciertas partes del cerebro operaban traumas y conflictos emocionales por la esencia misma del órgano o parte del cuerpo afectada. Por lo tanto, Hammer concluyó que toda enfermedad estaba relacionada con un conflicto emocional y que una misma parte del cerebro operaba ambos fenómenos, la enfermedad y el conflicto. Postuló que haciendo consciente la emoción detrás de la enfermedad, ésta podría curarse hasta su remisión. ¡Wow! Supongo que ahora entenderás mucho más por qué estoy involucrado con el coaching, la programación neurolingüística que desprograma información emocional de experiencias del pasado, la hipnosis y el coaching biológico. Me imagino que te debes haber quedado con la miel en los labios. Este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Hablaremos sobre algunas enfermedades comunes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por tu sintonía.